un gran placer estar aquí en este lugar y gracias al Señor por esta oportunidad, gracias a cada uno de ustedes que podemos compartir hoy juntos la palabra del Señor y les invito a tener un momento de oración a nuestro Padre. Señor, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias, oh Dios, porque tú eres nuestro único Dios y nuestro único Salvador. Gracias, Señor, porque a pesar de todo lo que estamos pasando, Señor, en estos tiempos tan difíciles, tú sigues protegiendo y cuidando a tu iglesia. Tú lo prometiste y tú lo cumples. Tus promesas no caen en tierra. Por eso te pedimos en esta hora, Señor, que nos hables a través de tu santa y bendita palabra y a tu nombre, Señor. Solo a tu nombre damos toda la gloria, Padre. Amén y amén. Les invito a buscar en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Sabe que este tiempo es muy conocido por el tiempo de la Navidad? Y cuando nosotros hablamos de la Navidad, lo interesante del caso es que la Navidad tiene un significado diferente para todo el mundo. Por ejemplo, la Navidad para el vanidoso, estos tiempos de Navidad, lo que significa es comprar ropa, comprar zapatos, comprar las cosas que están a la última moda. Eso yo diría más bien que es para un vanidoso no cubano. El cubano, aunque sea vanidoso, no se puede estar comprando muchas de esas cosas. La Navidad para el tacaño, ¿qué es la Navidad para un tacaño? La Navidad para un tacaño es todo lo contrario, es simplemente una pérdida de tiempo, una ocasión donde hay que gastar mucho dinero. Ahora, ¿qué es la Navidad para el impío? Esa es una de las más regulares hoy. La Navidad para el impío significa borrachera, parranda, ¿verdad? Orgía, todo tipo de fiesta que va en contra de la santidad de Dios. ¿Qué es la Navidad para un religioso? La Navidad para un religioso es simplemente regalos, adornos, un tiempo de familia. Digo, para un religioso es simplemente eso y nada más. Pero me preocupan muchas cosas en medio de todos estos significados de la Navidad. Lo que más me preocupa es que la Navidad hoy para algunos cristianos es una fiesta del diablo. Me está preocupando eso porque ha tomado un giro determinante y que lo que nosotros hace 10, 15, 20 años atrás recordábamos o anhelábamos tanto que llegara la Navidad, hoy hay muchos. Si usted lo pone en YouTube y usted pone Navidad, solo el término, va a encontrarse 100 escritos de que es una fiesta del diablo, que es algo que no se puede hacer, que es algo satánico, que es una fiesta pagana, y 2, 3 escritos de alguien que todavía dice, no, ahí celebramos a Cristo, es una fiesta para Cristo, pero 20 escritos siempre en contra de que es algo que hoy los cristianos no deben hacer. Por eso he titulado esta palabra que quiero compartir con ustedes, propósitos del nacimiento del Mesías, y la palabra clave aquí es propósito. ¿Sabe por qué? Si uno olvida el propósito de las cosas, uno se desenfrena o termina haciendo cosas que no debe hacer. Eso se cumple en todos los sentidos. Tanto es así, hermanos, que cuando nosotros recordamos con tanto amor el periodo de la Navidad, no es menos cierto que hay cosas de la fiesta de la Navidad que hay que echarlas a un lado. Esas cosas hay que echarlas, pero las cosas esenciales, es decir, el propósito por el cual ocurrió este nacimiento del Mesías, el propósito por el cual nosotros tenemos un nacimiento, tenemos una fiesta como esta, no es para nada un mandato. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia no nos manda a celebrar la Navidad. Cristo sí nos mandó a celebrar su cena en memoria de Él, ¿verdad? Tenemos muchos recordatorios, pero no hay un solo versículo que diga a la iglesia que celebremos la Navidad, pero tampoco hay un solo versículo que diga a la iglesia que no la celebremos. Entonces, cuando nosotros hablamos de lo que es el propósito, yo creo que muchos cristianos, y digo que muchos cristianos bien intencionados, están tratando de sacar todo esto de la historia del paganismo de la Navidad, y yo lo veo bien, porque nosotros como hijos de Dios debemos sacar todo aquello que es desagradable de la casa de Dios, de las fiestas de Dios, pero no olvidemos un tema muy importante: Dios es un Dios de fiestas. Dios es un Dios de fiestas y no es un Dios de fiestas que hace fiestas Él solo. Si vamos a Levítico 23, nos vamos a encontrar 7 fiestas que Él preparó para su pueblo y Él invitaba a su pueblo a esas fiestas, y cada una de esas fiestas estaba recordando
que Cristo vendría a los hombres a traer salvación. Así que nosotros estaría mal celebrar la Navidad, estaría mal proclamar lo que la verdadera Navidad es. No, pero hoy estamos viendo algunos cristianos que ya ni la palabra, fíjense, ni la palabra Navidad. Un grupo musical que tenemos en una de nuestras iglesias sacó un video que me encantó en estos días y lo subimos al canal de YouTube, y alguien se encargó de hacer un comentario y de poner: ¿qué es eso? La palabra Navidad no debe ser ni mencionada entre los cristianos. Cuando escucho esos criterios que son para nada basados en al menos historiadores reales, prefiero borrar esos comentarios a caer en un debate sin sentido, a menos que tenga la persona delante. Porque simplemente, hermanos, Navidad es nacimiento. Escuchen, como iglesia de Cristo, es cierto que nosotros hemos tomado algunos pasos de miedo. ¿Y a qué me refiero con esto antes de ir a los puntos del propósito del nacimiento del Mesías? Por ejemplo, hoy mismo, si usted como cristiano se pone un pullover que tenga un arco iris, alguno va a decir: usted es homosexual. Y yo diría: no, Señor mío, yo no soy homosexual porque me ponga un pullover con un arco iris. De hecho, el dueño del arco iris es el Dios creador de los cielos y la tierra. Que una comunidad que rechaza a Cristo, que odia la santidad de Dios y que toma algunos principios de la palabra para tergiversarlo y justificar su pecado, haya tomado el arco iris como su logo. Lo ha tomado, pero no le pertenece. Entonces, ¿qué hacemos los cristianos? Que el diablo o los enemigos de la iglesia nos están tomando cosas, nos están tomando fiestas, nos están tomando logos, nos están tomando cosas, y uno dice: no, yo me separo de eso. Otro ejemplo, por ejemplo, aquí en Cuba, a los cristianos no nos gusta usar la palabra compañero. El compañero Osmin, por favor, que venga con que va a tener un devocional. Esa palabra compañero como que no nos gusta porque se es usada en otros sectores donde la política se usa, en el gobierno, el Estado. Pero cuando vamos a la Biblia, vemos a un Pablo diciendo: mi compañero de milicia, mi compañero fulano, mi compañero no sé quién. Y simplemente cuando vamos a la palabra, hermano, tengamos en cuenta una cosa: el diablo siempre ha tenido el mismo propósito: tomar lo que es santo, y ha tratado de contaminarlo, porque el diablo sigue haciendo eso. Yo no tengo que dar un paso atrás y decir: ya no voy a hacer más esto. Y es lo que debe ser nuestra actitud como cristianos de lo que es la Navidad hoy. Cuando hablamos de Navidad, veamos los 5 principios que, a mi entender, es lo que nos revela el verdadero propósito del nacimiento del Mesías. Primer principio, y es: ¿por qué tenemos un nacimiento del Mesías? ¿Para qué vino Cristo? Número 1, para revelar al Dios invisible. Y es el propósito de la revelación. Dice Juan 1:18: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. La primera frase de este verso nos aclara una verdad increíble. Cuando uno lee: a Dios nadie le vio jamás, lo primero que viene a mi mente: ¿y qué estaba viendo Moisés? Cuando dice que vio al Señor, ¿verdad?, delante de él. ¿Qué estaba viendo Jacob? Cuando dice: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. ¿Qué vio Daniel? ¿Qué vio Ezequiel? ¿Qué vieron estos personajes del Antiguo Testamento que dice que estuvieron frente a la presencia de Dios? ¿Qué vio Moisés cuando dice que vio las espaldas del Señor que pasaba y lo puso sobre la peña? Evidentemente estas personas estaban viendo una manifestación no completa, pero sí parcial, de la gloria de Dios. Ahora las Escrituras nos dicen que nadie le vio a Dios. Dice: el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Aquellos que les gusta el estudio de la palabra del Señor, esa frase "le ha dado a conocer" es solo una palabra en el idioma antiguo, y es: Él le ha hecho una exégesis. Es decir, el mismo Cristo ha mostrado lo que la gente no podía ver de Dios, lo que la gente no podía alcanzar de Dios por solo una causa: por el pecado. Por eso es que nadie puede ver a Dios en toda su plenitud de gloria y mantenerse vivo. Así que, hermanos, si hablamos de nacimiento, ¿para qué vino Cristo? Para revelarnos al Dios invisible. Y esa frase lo que nos está diciendo es que aquel pesebre, lo que es milagroso de aquel pesebre, no es la humildad que representa, o no es que tenía la mejor cuna el Hijo de Dios. Lo que es milagroso es que el Dios de toda la gloria, en medio de un nacimiento natural, se hizo hombre.
Si yo no reconozco ese nacimiento como uno de los milagros más grandes e irrepetibles, eso no volverá a ocurrir, de la historia, y yo lo pongo a un lado porque hay ciertas herejías que se han desarrollado alrededor de esa fiesta, y yo lo pongo a un lado y olvido por qué vino mi Cristo. Hermano, mire, yo una ocasión dije esto en la iglesia y como que 2 o 3 viejitos se me infartaron, pero el niño Jesús también hizo caca, también hizo pipí. No es que con 2 o 3 meses el niño Jesús le decía a María: mamá, dame ir al baño que yo sé lo que tengo que hacer. No, era un niño. Y usted se da cuenta cómo el Hijo de Dios, el creador de los cielos y la tierra, el que diseñó la forma en que un hombre y una mujer se iban a unir, y el que diseñó toda la fisionomía, el genotipo, fenotipo, todo, se hizo un niño. Y pasó por ese procedimiento de dependencia de la humanidad. Y en medio de esa manifestación gloriosa, recordamos un pasaje en que Cristo está diciendo que va a ir al Padre, y un discípulo le dice: muéstranos al Padre y para nosotros ya eso es suficiente. Dice Juan 14:9, Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Cuando nosotros analizamos ese texto, ya Cristo va a ascender, y en medio de su ascensión, antes de que esto ocurra, hay un discípulo que está preocupado y le está diciendo: muéstranos el camino, no sabemos cómo llegar al Padre. Y él dice: el que me ha visto a mí, ya ha visto al Padre, pero muéstranos cómo llegar a Él. Jesús mismo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar al Padre o venir al Padre si no es a través de mí. Hermanos, lo más importante de aquel nacimiento no es el lugar donde estaba ocurriendo, aunque eso es una profecía que debía ser allí, es quién se estaba haciendo hombre. ¿Y sabes qué? Cuando yo proclamo o celebro la Navidad, eso es lo que yo estoy proclamando. Yo no estoy proclamando a Tamuz, yo no estoy proclamando a ningún dios de Babilonia, yo no estoy proclamando ninguna porquería que el diablo le introdujo. Y es cierto que sí se introdujo en la historia. Y muchos cristianos se perdieron con esas verdades, con esas mentiras que opacaron esas verdades. Pero lo que yo sí estoy proclamando cuando yo hablo de Navidad es que un pesebre, un posiblemente comedero de animales, sirvió de cuna para mi Dios y mi Salvador. Eso es inconcebible en la mente humana, porque todo hombre lo que desea es lo mejor para sus hijos. Y lo mejor que se le dio al Hijo como un lugar para nacer fue un comedero de animales. ¿Sabe por qué? Porque no era el pesebre lo importante. Lo importante era que Dios vino a los hombres. ¿Alguien puede decir gloria a Dios por eso? Así que el nacimiento virginal del Mesías reveló la humanidad, los misterios de Dios y la salvación. Hermanos, si tú y yo estamos hablando de aquel nacimiento, lo que tú y yo estamos diciendo es que uno de los milagros más increíbles e indescriptibles del nacimiento es que Dios se hizo hombre. Es que la naturaleza divina absorbió, ¿verdad?, la naturaleza humana. Miren, los mayores cerebros de la teología hoy, los mejores pensadores de la historia, no pueden describir humanamente lo que ocurrió en ese nacimiento virginal. Es imposible. ¿Sabe por qué? Porque estaba describiendo o estaba haciéndose realidad el Dios de lo imposible viniendo a los hombres. Ya que el hombre no podía ir a Dios, ahora era el mismo Dios el que venía a nosotros. ¿Y cómo escogió venir? Hermano, entiendan eso. El mismo Dios que podía salvarnos de diferentes maneras, hacer diferentes cosas, escogió la misma forma que Él mismo había establecido a la humanidad de procrearse, por medio de un nacimiento. Así que, en primer lugar, ¿para qué vino el Señor? ¿Por qué tenemos el nacimiento del Mesías? ¿Por qué tenemos una Navidad? Porque Cristo vino para hacer ¿qué cosa? Simplemente Él vino para revelar al Dios invisible. En segundo lugar, ¿por qué tenemos una Navidad o por qué tenemos un nacimiento del Mesías? ¿Para qué vino Él? Para reconciliar
al hombre con Dios. Y el propósito aquí es la reconciliación. Mire lo que dice la palabra del Señor en 2 Corintios 5:19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Esa palabra es tan importante para nosotros hoy, la palabra de reconciliación. ¿Por qué razón, hermano? Porque desde que usted comienza a tomar decisiones, desde que usted viene a la vida, ¿verdad? Desde que usted se desarrolla en este mundo, el pecado nos destruye. El pecado nos ha separado de Dios de tal manera que, fíjense, uno de los acontecimientos más hermosos de la historia de la redención, y aquí es donde yo estoy muy de acuerdo en lo que algunos han tratado de resalzar en la Navidad, es que la Navidad no es el todo. La Navidad es parte de la historia de la salvación. Cuando usted tiene un libro en la mano, usted sabe que todo libro debe tener más o menos el mismo formato. Hay un prólogo. En ese prólogo, alguien ajeno, a veces el autor o alguien ajeno al autor, hace un comentario de qué va a tratar el libro, de cómo va a estar diseñado. Después vienen los capítulos o las divisiones. Si usted toma un libro y solo se lee el primer capítulo y tiene 10, 15 capítulos, usted no puede decir, ya sé de qué trata el libro. Porque usted solo está viendo la parte introductoria. Lo que normalmente hacen los autores en sus libros es que los primeros capítulos son de temas introductorios. Yo creo que la Navidad viene siendo, o el nacimiento de Cristo viene siendo ese primer capítulo del libro de la redención. ¿Por qué razón? Porque nosotros no adoramos a un niño. No está bien en medio de la Navidad decir, como recuerdo cuando estaba en Ciudad Ávila en una misión, en un tiempo de Navidad, hace varios años atrás, mando a un hermano a orar que estaba comenzando en la fe, y él dice, muy bien, vamos a orar todos, y cierra los ojos y se pone así las manos y dice, niñito Jesús. A mí me subió una cosa así, me bajó, y esperé a que terminara. Cuando él terminó le dije, mira, nosotros no oramos al niñito Jesús, pero bueno, si estamos en el tiempo de Navidad. No, es que eso fue un acontecimiento histórico, que Cristo no se quedó allí. Nuestro Cristo no se quedó siendo un niño. Eso solo fue un capítulo en la historia de la redención. Por eso, si separamos la Navidad de lo que es el ministerio, muerte y resurrección y ascensión de Jesús, entonces nos perdimos en la historia, como algunas iglesias pueden hacer, que se centran solo en el acontecimiento de aquel niño. Así que, hermanos, si vemos la palabra reconciliación, ¿qué vino a hacer Cristo a la humanidad? Vino a reconciliar. Esa palabra reconciliar da la idea de volver a unir. ¿Pero volver a unir qué? Usted no puede unir una sola cosa, usted tiene que unir dos partes. ¿Cuáles son esas dos partes que vino a unir Cristo? Es la relación que el hombre perdió con Dios en el huerto del Edén. Así que si yo hablo de que Cristo vino a reconciliar al hombre con Dios, el propósito de aquel pesebre, el propósito de aquel padre, ¿verdad? Humanamente hablando, a José, teniendo una revelación en aquel sueño, levántate, ve a tal lugar. El propósito de Dios preservando todo esto, usted se da cuenta que fue Dios quien preparó la fiesta del nacimiento de su hijo. ¿Quién fue el que movió a los ángeles? Mire, si usted recuerda hace algunos años que nosotros hablamos de esto en la iglesia, y es Dios prepara fiesta para que su hijo nazca. Es Dios quien manda a los ángeles allá a los pastores, que se les muestre. Es Dios quien manda el ángel, ¿verdad? A José. Es Dios quien manda el ángel, o es el Espíritu quien le revela a Simón que vaya a aquel lugar cuando ya está en el templo. Hermano, cuando nosotros vemos, es Dios preparando una fiesta. ¿Sabe por qué? Porque el Hijo de Dios va a nacer y el mundo tiene que saberlo. Y entonces hoy hay cristianos, hoy hay iglesia que dicen, no, ya está descubierto, ya está atestiguado que Cristo no nació el 25 de diciembre. Yo tengo mis dudas, por algunos cálculos que se han hecho por mucho tiempo, de que haya sido exactamente el 25 de diciembre. Pero recientemente hay un señor llamado Andrew McGowan, que él es profesor de teología en la Universidad de Yale, en los Estados Unidos, y él en el 2002 sacó un artículo, ¿por qué Cristo nació el 25 de diciembre? Eso movió muchos pensamientos con todo esto del 25 de diciembre, porque los argumentos básicos son de que, bueno, en invierno los pastores no están, todas las cosas. Algunos lo sacan por el nacimiento de Juan, que está un poco
atestiguado en que había 24 órdenes de sacerdote y el padre de Juan, Zacarías, le tocaba en un tiempo determinado, y de ahí cuando sale los 6 meses que tenía, que le llevaba a Jesús, y muchos llegan a la conclusión de que Cristo no nació en diciembre. Bueno, este señor, Andrew McGowan, evangélico conservador, lo que él hace en su escrito es decir, yo no estoy diciendo que él nació el 25 de diciembre, pero hemos encontrado un escrito del siglo IV, de un documento norteafricano, que dice que la tradición, y escuchen esto, la tradición dice que Cristo, el tiempo de su muerte es junto con el tiempo de su concepción. Él llegó a decir eso y él cita ese documento, y después él llega a citar a Agustín de Hipona. Agustín de Hipona en el siglo IV, él dice que esa tradición era real, que en el mismo tiempo que Cristo murió, ese mismo tiempo, él también tuvo la concepción. Si vemos que la concepción es el 25 de marzo, 6 de abril, dependiendo por qué calendario lo estés viendo, y usted toma del 25 de marzo, 6 de abril, 9 meses para allá, da diciembre. Una vez más, él dice, esto no es un argumento para decir que nació en diciembre. ¿Y a dónde llega él? Yo solo quiero citar esto para aquellos que dicen que fue Constantino quien puso esa fiesta pagana por el sol Invictus, la fiesta del sol invicto, el nacimiento del sol Invictus, el 25 de diciembre. Y aquellos cristianos que siempre han dicho que que los cristianos tomaron el día del 25 de diciembre, donde se celebraba el nacimiento pagano de este Dios de los romanos. Entonces los cristianos lo tomaron y pusieron el nacimiento de Cristo. Él dice, antes de Constantino, ya habían documentos de que algunos cristianos parece ser que ya tenían el 25 de diciembre o la fecha de diciembre o enero, el 6 de enero, dependiendo de la iglesia occidental y oriental. Y lo que él dice es, ¿por qué vamos a dejar que por una fecha, que ya hay argumentos históricos que demuestran que antes de que los paganos la tuvieran, algunos cristianos ya la estaban manejando, ¿por qué hoy nosotros vamos a dejar de celebrar ese nacimiento? ¿Sabe que hay algunas iglesias hoy que la celebran por allá por septiembre? Que ese es el otro cálculo que da todo ese cálculo que les estaba diciendo de Juan el Bautista y todas estas cosas. Pero el problema no es ese, el problema es de algunas iglesias que no hablan en una época del año. Mire, Navidad, tradicionalmente, yo reconozco que es tradicionalmente, se celebra en esta fecha. Si yo no aprovecho esta fecha para, mientras la gente está celebrando una Navidad incorrecta, decirle cuál es el verdadero nacimiento y decirle, eso no es Navidad, hijo. Navidad es que Cristo vino y vino para reconciliar al hombre con Dios. Iglesia, no dejemos que los paganos, que el diablo nos sigan quitando las fiestas que son de nosotros. No dejemos que porque alguien se pare a dar argumentaciones contrarias, y escuchen, algunas de ellas tienen mucha razón. Es cierto que Satanás siempre ha querido opacar lo que es la gloria de la iglesia, lo que es la verdad de la iglesia, pero también es cierto que la Navidad no le pertenece al diablo. El nacimiento del Mesías no le pertenece al enemigo. El nacimiento de Cristo tiene como propósito, uno de sus propósitos es reconciliarme con Dios. Y me encanta esa palabra de reconciliación. ¿Sabes por qué? Porque eso es una palabra que todos nosotros necesitamos. La reconciliación del hombre con Dios, pero también la reconciliación del hombre con el hombre. Cuando dos hermanas están peleadas, dos hermanos están peleados, usted no se da cuenta de lo que hace la reconciliación. Los hermanos, los que rompen los récords de pelea es una semana, 2 semanas, hasta un mes. Pero al final, ¿dónde terminan los hermanos? Dándose besos, defendiéndose el uno al otro. ¿Por qué razón? Porque hay un lazo mayor que les une, y es el lazo de la familia. Ahora, cuando nosotros hablamos de la reconciliación en la humanidad, Cristo vino para hacer lo que nadie podía hacer, para regresarnos a Dios. Y el problema es que hay muchos en la época de la Navidad, a veces están celebrando Navidad y están fajados con sus hermanos. Eso no es Navidad. Algunos están proclamando, mira, Cristo vino a reconciliarnos. Y Cristo diciendo, ¿y por qué no perdonas a tu vecino? ¿Y por qué no perdonas a tu familiar? ¿Y por qué no perdonas a tu pastor? ¿Y por qué no perdonas a tu hermano en la fe? ¿Por qué no perdonas a fulano? La reconciliación es aquello que Cristo vino a hacer, que usó el nacimiento, pero lo siguió en el ministerio y lo llevó a la muerte de la cruz y lo llevó a la resurrección, y antes de su ascensión dio como orden
a sus discípulos. Por eso dice la palabra del Señor en 1 Timoteo 2, del 5 al 6. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Hace unos días, muchas personas estaban vestidas de morado. Qué bueno que hoy no es 17 de diciembre porque aquí tenemos algunos vestidos de morado. Pero estaban celebrando hace unos pocos días, hasta mi esposa y yo, siempre vemos, hay como una vecina cerca de ahí que se viste de saco. Hermano, ¿por qué el hombre es tan miserable? Le digo por qué. Porque no reconoció al Dios que envió a su Hijo a nacer, morir, resucitar por nosotros. No es solo que es el hombre miserable hoy y perdido en pecado, no es solo que no reconoce el nacimiento de Cristo, es que no reconoce su nacimiento, su vida, su ministerio. Y los 17 de diciembre mucha gente se esperan desde el día anterior fiestas y propagandas y no sé qué y tantas cosas para celebrar un santo que no tiene poder para salvar y que la única referencia que hay en la Biblia son de dos personajes llamados Lázaro, y aquellos dos Lázaros, los dos necesitaban de Dios. Ninguno de ellos dos querían adoración, ninguno de ellos dos querían ser reconocidos como santos, pero eso es lo que hace una humanidad que se aleja de Dios. Por eso, cuando hablamos de que Cristo vino para reconciliar al hombre con Dios, el Mesías nació para traer salvación. En Él encontramos nuestra reconciliación a una persona que está perdida en pecado. Se puede aprovechar el tiempo de la Navidad, pero también se puede aprovechar el tiempo de la resurrección, pero también se puede aprovechar los 12 meses del año para hablar a la persona que hay reconciliación por medio de Cristo. Pero hay iglesias que dicen, no, vamos a cerrar las puertas y vamos a alejarnos del paganismo. Claro que hay que alejarse del paganismo. Claro que hay que alejarse de todo aquello que no glorifica a Dios. Pero aquello que tampoco, ¿verdad?, magnifica al diablo, y aquello que yo sé que puedo tomar y que es santo y que promueve la santidad, ¿por qué no hacerlo? Otro de los propósitos por los cuales el Mesías nació es para proveer un ejemplo para los creyentes. Proveer un ejemplo para los creyentes, y esa es la palabra clave, ejemplo. Dice la palabra en 1 de Pedro 2:21, pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. 1 de Pedro 2:21 nos da una aclaración increíble. ¿Sabe cuál es el contexto de la primera carta de Pedro? Es un contexto de persecución. La iglesia de Cristo está siendo perseguida, y en medio de esa persecución, uno de los argumentos que Pedro le da a los cristianos es, hay un ejemplo. ¿Para qué vino Cristo? Por medio del nacimiento natural, para hacerse hombre y darnos ejemplos. Muchos pudieran decir, sí, pero tú eres Dios y estás siempre en las alturas y eres magnífico. Sí, pero también dejando toda su gloria, como dice la doctrina de Pablo a los filipenses, se despojó, se autovació, se autodespojó de toda su gloria y vino, se hizo hombre. Hermanos, un milagro tan grande así, yo creo que no debería dejar de pasar por alto. Incluso cuando muchos cristianos dicen, pero aún así, es que mi mente me acusa y yo no quiero celebrar o proclamar esa fiesta. No lo hagas entonces. Pero no acuses a aquel que lo está haciendo para proclamar la santidad de aquel nacimiento y no las perversiones que le han puesto a ese nacimiento. Por eso es que yo no hablo de los 3 reyes magos. Es cierto que eso no existe. Eran muchos sabios que venían del oriente, ¿verdad? Pero porque la Iglesia Católica le metió 3 reyes magos, y que muchos de esos 3 reyes magos haya un escrito antiguo. Hay un libro de Alexander Hislop, Las 2 Babilonias. Ese libro, tuve la oportunidad de hablar con algunos eruditos en Inglaterra sobre ese libro. Es un libro del siglo pasado. Y uno de ellos me dijo, Alex, ese señor tiene muchas cosas ahí que todavía no están demostradas en la comunidad científica. Es decir, científicamente lo que él saca de ahí, y él es uno de los grandes precursores de todas esas perversidades y cosas deprimentes de lo que hay en la Navidad y muchas cosas. Ahora, ¿por qué hay un señor que está atacando la Navidad desde su concepto? Y yo tengo mi Biblia que me habla de un nacimiento santo y bendito y con propósito. Yo no tengo por qué decir, no voy a celebrar más esto. No, ¿por qué? Voy a hacerlo como la Biblia dice, y voy a sacar todas esas cosas que le han puesto de la tradición. Yo no voy a traer 3 reyes magos, yo no voy a traer 3 cosas así, yo no voy a ponerle estas cosas. Yo no voy a poner un Papá Noel en medio del templo.
porque sabemos que eso es parte de la tradición católica, y no solo una tradición católica que parece un viejito bueno como se formó ahora, pero antes de eso era uno de los santos católicos, ¿verdad? San Nicolás de Bari. Y es cierto, yo no tengo que tener entonces un San Nicolás de Bari o un Papá Noel, porque la Navidad no es Papá Noel, la Navidad es Jesucristo. Entonces no, ¿por qué no? Es que, sí, hijo, saca lo que es pagano, pero quédate con lo que es santo. Gente que tiene su cerebro bien diseñado para comerse un pescado y botar las espinas, y esa cosa que es tan natural, entonces no puede usar su espíritu, dominado por el Espíritu de Dios, por la palabra, para quitar lo que es pagano y perverso y mantener la sana doctrina. Dice las Escrituras que Cristo vino para darnos ejemplo. ¿Sabe lo que es la caligrafía? La caligrafía es un ejemplo que a mí me gusta usarlo, porque todos nosotros tuvimos que pasar por ahí, aunque a algunos no lo parece, por como están escribiendo hoy, no parece que pasaron por ahí. Pero en la escuela, la maestra o los maestros, ¿qué es lo que hacen cuando están enseñando al niño a escribir? A leer y escribir. Yo recuerdo que incluso he visto todavía hoy en algunos niños pequeños que he tenido la oportunidad, que se mantiene el patrón. ¿Cuál es el patrón? Le dan libretas rayadas, y esa libreta rayada tiene la A y tiene el trazo de cómo debe ser la A. ¿Qué es lo que tiene que hacer el niño después? Hacer unas cuantas A hasta que le salga bien. ¿Cuál es la tarea de los padres? Rectificarlo. No, borra, vuelve a hacerlo. Y así sucesivamente. Pero ¿qué pasa con eso? Que llega un momento en que todos nosotros ya dejamos el ejemplo original de la A original y ya empezamos, como ya sabemos, a escribir por nosotros mismos. ¿Y qué es lo que pasa con el tiempo? Que cada uno ya va diseñando su estilo o su caligrafía o su forma de escribir diferente al original. Y la pregunta es, ¿qué pasó con esa persona que se salió del original? Bueno, que dejó el original, el papel de calcar o la letra inicial, y ya empezó a hacer la suya propia. Esa suya propia sale del original, pero ya no es igual. ¿Por qué razón? Porque no la tiene una al lado de la otra. Esa es la idea que usa Pedro cuando le está diciendo a esta iglesia: Cristo nos ha dado ejemplo. La palabra ejemplo ahí es hupogramos o hupografo, que significa esa escritura por debajo. Lo que está diciendo es que nosotros no debemos solo imitar a Cristo, sino ser como Cristo. ¿Qué pasa con muchos cristianos hoy? Que cuando se convierten a Cristo es como esa primera A: yo quiero ser igual a Él. Cuando empiezan a pasar el tiempo, ya ellos llegan a un momento y dicen, bueno, ya llevo 10 años en el Evangelio, y empiezan a alejarse del original. Y por eso usted ve cristianos que llevan 20 años en la iglesia y son carnales, y están peleados con sus hermanos, y son cristianos que mienten, cristianos que están en chisme, cristianos que hacen cosas que desagradan a Dios. Y dicen, no, pero yo soy un cristiano. No, tú eres la peor A de la A original. Por una sola razón: porque no estás siguiendo lo más pegado posible a tu ejemplo. ¿Cuál es el ejemplo de nuestras vidas? ¿Cuál es el ejemplo para los padres que estamos acá? ¿Cuál es el ejemplo para las esposas que están acá? ¿Cuál es el ejemplo para cada hijo de Dios? Es Jesucristo. Y eso no es solo de decirlo de palabra, eso es en la realidad de nuestras vidas del día a día. Y es difícil, hermano. Así como le es tan difícil que a veces uno de grande dice, oye, pero es tan difícil hacer una A igual a esa. Bueno, tú pasaste por ahí también. Cuando uno niño está aprendiendo es difícil, y a algunos le es más difícil que a otros, pero el ejemplo que Cristo nos vino a dar, y por eso una de esas razones es por la que se hizo hombre. Se hizo hombre, hermano. ¿Usted se da cuenta que el Dios de toda la gloria se hizo hombre? ¿Sabe por qué? Por amor a ti y a mí. Eso es la esencia de la Navidad, que Cristo se hizo hombre milagrosamente para continuar la historia, no para dejarla ahí. Así que otra de las causas por las cuales vemos que Cristo vino, que hay un nacimiento, es para destruir al diablo y sus obras. Y es el ejemplo de victoria. Esto me encanta, porque esto parece que se ha desviado, y por eso que muchos hoy no están proclamando lo que es la Navidad. Dice la palabra del Señor en Hebreos 2:14: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte. Escuchen, si en Cristo no hubiese nacimiento humano, no hubiese muerte. Porque esa es la muerte, la separación del alma, ¿verdad? Y el cuerpo.
Dice, por medio de la muerte, al que tenía el imperio de la muerte, eso es, al diablo. Uno de los propósitos que vemos en esa Navidad, por eso es que el libro, recuerdan la idea que le di del libro, por eso que la Navidad es ese primer capítulo, y cuando vemos la muerte y resurrección, es donde la gente entiende, no había otra forma en que Cristo podía morir o experimentar la muerte si no hay humanidad en Él, porque Dios no muere. Por eso el mismo Cristo, Él en un aspecto, Él dice, a mí nadie me quita la vida. ¿Por qué razón? Porque Él es el dador de la vida. Dice, sino que yo mismo la pongo. Por eso que lo que ocurrió en aquel madero no fue un suicidio. ¿Cuál es la definición de un suicidio? Cuando alguien de alguna manera se quita la vida, ¿verdad? ¿Por qué Cristo no se suicidó? Porque Él es el dueño de la vida. Y por eso Él dice, nadie me la puede quitar, sino que yo mismo la entrego. Y por eso es que Él grita, ¿verdad? Tetelestai, consumado es. Y se suelta, ¿verdad? Según lo que creen los teólogos. Y por eso es que Él muere antes que los demás. Justo a las 3 de la tarde, a la hora del sacrificio. Entonces, cuando vemos esta idea del autor de los Hebreos, él le está diciendo, Cristo vino para por medio de la muerte. Y la forma de experimentar la muerte es simplemente con el nacimiento de la naturaleza humana, incluida la naturaleza divina. Cristo vino para destruir a las obras del diablo. Él como hombre experimentó la muerte y triunfó sobre ella. ¿Recuerdan lo que dice Colosenses 2? 14-15, me encanta este texto porque dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. Aunque la Reina Valera dice en la cruz, versiones más antiguas dice, triunfando sobre ellos en Él. Ese es mi Cristo, hermano. Lo que yo estoy celebrando en Navidad es el milagro de que Dios se hace hombre para salvar al hombre. Y sigue siendo Dios. Dios se hace hombre para proclamar la salvación, para darnos ejemplo, pero también para destruir a Satanás. Entiendan, hermanos, que lo único que no se vio en el Calvario, Pablo se lo está diciendo a los colosenses unos años después, y le está diciendo, en aquella cruz no era llanto de los discípulos o de los seguidores de Cristo lo que había. En aquella cruz no eran los soldados romanos los que se estaban mofando. Eso no era lo que estaba ocurriendo en la cruz. Dice Colosenses 2:14 que en aquella cruz Él estaba quitando el acta de los decretos que nos era contraria. Aquello que decía, Al es pecador. Aquello que decía, Al está separado de la gloria de Dios. Aquello que decía, Ale no tiene salvación. Él en aquella cruz lo estaba quitando y estaba diciendo, hoy hay victoria. Y si aquella cruz estaba mostrando eso, 3 días después lo estaba consolidando. Tenemos una cruz victoriosa porque hay una tumba vacía. Y tenemos una tumba vacía y una cruz victoriosa porque hay un Dios haciéndose hombre en medio de un nacimiento milagroso. Así que si nosotros estamos hablando del milagro de la Navidad o de aquel nacimiento, es que fue el primer capítulo porque el cual Cristo vino para destruir las obras del diablo. El que practica el pecado, dice las Escrituras, del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, dice 1 de Juan 3:8. El Mesías vino para destruir las obras del acusador. Podemos vivir en santidad y experimentar el perdón de Dios solamente en Jesucristo. Hermanos, en Jesucristo nosotros somos más que vencedores. Su nacimiento es milagroso. Su vida es milagrosa. Su muerte y su resurrección son milagrosas. ¿Por qué quitar? ¿Por qué opacar? ¿Por qué intentar desaparecer algunas de esas historias por las cuales otros las han tomado? Que la historia diga que haya una iglesia, que un Constantino. ¿Sabe cuándo fue la primera vez que se comenzó a decir en el área teológica que la Navidad era una fiesta pagana? Siglo XII. Siglo XII. Allí comenzó el rum rum. Y ahí empezó, espere. Y es cierto que en el siglo XII, este personaje
Él está usando algunas cosas de la historia que era real. Y el problema no está en eso, hermano. El problema es que entonces muchos cristianos fueron tomando y fueron dejando, que incluso llegan a decir hoy que no quieren saber nada de lo relacionado con la Navidad. De lo que es pagano, yo estoy 100% de acuerdo. Quitemos todo lo que es perverso de esa fiesta. Pero todos nosotros recordamos que las tradiciones, escuchen esto, las tradiciones que acusó el Mesías a los fariseos, ¿cuáles tradiciones eran? Las que iban contrarias a las verdades de Dios. Pero esas otras tradiciones que no van contraria a la palabra de Dios, o que si tienen algo lo quitamos y lo seguimos haciendo, 2020 nos ha dado una cuarentena y nos ha dado tantas enseñanzas, y una de ellas es, y aquí a Pinar del Río más, que esta Navidad no pudo ser como la de todos los años anteriores. Y aquí es donde nosotros nos damos que no necesitamos adornos, que no necesitamos luces para entender lo que es la Navidad. Pero uno dice, ese tiempo siempre es hermoso. Como ahora yo deseo estar en la iglesia y que estén la gente ensayando, y que aunque algunos sabemos que algunas iglesias son finalistas y empiezan a ensayar el mes antes, y los que están dirigiendo coros se vuelven locos, y que todas esas cosas de la obra, sí, saca de la obra Papá Noel, saca de la obra los 3 Reyes Magos, saca de la obra lo que es pecaminoso, quita las canciones que no exaltan a Cristo en la Navidad, quita esas canciones que están tergiversadas católicamente, paganamente, quita todo eso, pero en esa celebración donde la gente entiende que no estamos adorando a un niño, los únicos que tuvieron el privilegio de adorar al niño fueron los que le vieron en aquel tiempo. Ellos y nadie más. Nosotros hoy no adoramos al niño. Adoramos a aquel que se hizo hombre, aquel que fue a la cruz, aquel que resucitó y aquel que está con nosotros hoy. Pero también que nació de una forma milagrosa. Por eso no me quites, es una fiesta donde yo solo voy a proclamar que Cristo sigue vivo. Y quiero terminar con el último propósito, porque hay un nacimiento para glorificar al Padre. Para eso Cristo vino, y es el propósito de la glorificación. Quiero dar 3 textos que nos hablan el Evangelio de Juan. Juan, del capítulo 13 en adelante, es las últimas horas del ministerio de Jesús antes de la crucifixión. Miren lo que Cristo dijo en las últimas horas sobre su ministerio. Dice Juan 13:31. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Dice Juan 14:13, después del lavatorio de los pies y todo este acontecimiento: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y este para mí es uno de los más hermosos, Juan 17, que es 17:4, que es la oración que Cristo está haciendo por los discípulos. ¿Y sabes qué? En esa oración usted y yo estamos también. Porque dice: no solo te pido por estos, sino por aquellos que han de venir por la palabra de ellos y deben de creer en mí. Qué maravilloso saber que hoy estoy en medio de un 2020, que la cosa está en candela y no sabemos cómo vendrá el 2021, pero el dueño de los cielos y la tierra, hace aproximadamente 2000 años atrás, estaba orando por mí, pidiéndome para que yo preservara en la fe, aun cuando vinieran las cosas más difíciles. Dice Juan 17:4: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Para eso Cristo vino, para glorificar al Padre. ¿Para qué existimos nosotros? Para glorificar a Dios. ¿Por qué necesitamos la salvación? Porque no podemos glorificar a Dios si no somos hijos. Y una vez siendo hijos podemos dar gloria a Dios. Así que ¿cuál es el fin último de nuestra salvación? Que vivamos para su gloria. En el cielo no tendremos que predicar. Ya en el cielo solo nos quedará el privilegio de adorar. Y fíjense, si nosotros no entendemos la magnitud de glorificar o adorar a Dios, que algunos dicen: pero tú sabes lo que es por la eternidad, que yo esté cantando coritos allá en el cielo, firme se ha de... No, por la eternidad, arriba se acabó uno, vengan otros. Es que no entendemos la magnitud de lo que es vivir glorificando a Dios. Pero sí tenemos hoy el mandato de que todo lo que hagamos deba glorificar a Dios. Si aún después de estas ideas algunos todavía dicen: sí, pero yo no quiero tener esa fiesta, yo me acusa, mi conciencia me acusa, entonces no lo hagas. Entonces, cuando hay una Navidad, enciérrate en tu casa
No vayas al templo y te vas a perder una bendición tan grande, que es la que juntos estamos proclamando. No estamos proclamando ni a Tamuz, ni a Babel, ni estamos proclamando a todo el andamiaje pagano que se le metió a la fiesta. Estamos proclamando a Cristo, a un Cristo resucitado. Estamos proclamando un Cristo poderoso. Por eso, ¿por qué tenemos un nacimiento? ¿Por qué vino Cristo? Número 1, para revelar al Dios invisible, revelación. Número 2, para reconciliar al hombre con Dios, reconciliación. Número 3, para proveer un ejemplo para los creyentes, ejemplo. Número 4, para destruir al diablo y sus obras, victoria. Número 5, para glorificar al Padre, glorificación. No tenemos mandatos en la Biblia para que celebremos este acontecimiento, pero sí tenemos un ejemplo divino de Dios celebrando ese nacimiento. Hay cosas, tradiciones y banalidades que son contrarias a lo que agrada a Dios y se han puesto en esa fiesta, desechémosla. Pero lo que es santo, lo que proclama Cristo, lo que promueve la unión entre la iglesia, lo que promueve el amor de la familia, lo que promueve la salvación al hombre, eso mantengámoslo. Si algunos se alejan por su conciencia, que lo hagan. Pero si usted y yo queremos seguir celebrando una Navidad porque entendemos que es Cristo, que es su gloria, que eso el diablo no me lo va a arrebatar, que eso las cosas paganas no me la van a contaminar. Ahora, yo sí creo que nosotros tenemos que renovar muchas cosas en esa fiesta, pero aquellos que ya lo entendimos, que ya hemos quitado esas cosas que vienen, ay, ¿por qué esta Navidad no hacemos una fiesta de brujas? No, hermano, hay cosas que no son ni pensables. Yo no estoy hablando de un Halloween, que eso es diabólico completamente, y nada más y nada menos lo cogieron y lo pusieron el 31 de octubre. El día donde Martín Lutero puso sus 95 tesis en 1517 en el Palacio de Wittenberg para proclamar con lo que él no estaba de acuerdo de la fe católica. Y que después se tomó tradicionalmente para celebrar el Día del Pastor, el Día del Misionero. Halloween es perverso, es pecado, eso no se discute. Pero la Navidad, que no la hizo Constantino, que no la hizo Babel, no se hizo en Babel, no se celebró en Babilonia. La Navidad, que es un nacimiento divino, los ángeles cantaban gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. La Navidad, que es Dios moviendo todo Belén, todo Jerusalén, todo el mundo alborotado porque un niño se es nacido. Y príncipe, ¿verdad? Y rey y padre eterno y consejero admirable nos es dado. No, hermano, yo he entendido cuál es el propósito de la Navidad. Yo he entendido cuál es el propósito por el cual el Mesías vino, y eso es lo que voy a seguir proclamando, no solo en diciembre, sino todo el año, porque a eso nos llamó el Señor. Pero en la fiesta de la Navidad, que todo se vuelve a acomodar, que la tradición se vuelva a acomodar, para yo proclamar o seguir proclamando a Cristo y usar esa plataforma del nacimiento, la seguiré usando. Porque Cristo vino, no para que le celebremos, sino para que le aceptemos y le prediquemos a otro de que hoy sigue habiendo salvación para el hombre. Eso es celebrar, proclamar y anunciar lo que es la Navidad. Pero también hay que defender lo que hacemos a la luz de la Escritura. Lo que no es agradable, desecharlo. Pero lo que viene de Dios, hay que tomarlo. Y eso que es santo, eso que no está contaminado, es lo que hay que proclamar. Vamos a orar. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Y gracias, Señor, porque Cristo vino, porque se hizo hombre, porque no quedó siendo niño, si no tuviese sentido la historia de la redención, porque creció y llevó a cabo un ministerio maravilloso, porque murió y no se quedó en aquella tumba, sino que resucitó y nos has dado hoy el mensaje de la proclamación del Evangelio. Tomaremos el nacimiento, tomaremos la época de la Navidad para seguir proclamando que Cristo vive. Eso es Navidad para mí. Si Navidad para otros es borrachera, si Navidad para otro es adorar al sol invictus, yo no adoro al sol, yo adoro a Cristo. Mi casa adora a Cristo. Tu iglesia ha sido llamada para adorar a Cristo. Y no permitas, oh Dios, que como hijos tuyos sigamos dejando que el diablo tome fiestas, que el diablo tome cosas que nos pertenecen y nos alejemos de esos privilegios.
Tú eres nuestro Dios. Pero sí te vamos a pedir que nos ayudes, oh Dios. Que nos ayudes a hacerte santos en todo lo que hacemos. Y si tú nos muestras que hay algo, no solo en la fiesta o la época de la Navidad, sino en cualquier otra área de nuestras vidas o de nosotros como iglesia de Cristo, si hay algo que no te agrada, muéstranos, Señor, siempre a través de tu palabra. Y estaremos dispuestos a dejar a un lado aquello que tú quieres que dejemos a un lado. Como también estamos dispuestos a proclamar tu evangelio y tu reino. Gracias. Gracias por Cristo, Señor. Te adoramos y te bendecimos. Y este año que ha sido tan convulso, que ha sido tan terrible, Señor, para nosotros como, no solo como cristianos, sino como trabajadores, ciudadanos, de tantas áreas que se nos han afectado, pero también en el templo, de tantas actividades, Señor, tan hermosas que nos da como cuerpo unido de Cristo, de celebrarlo en el templo. Aún así te damos gracias, porque nosotros como iglesia no nos mantenemos vivos porque celebremos o porque proclamemos, Señor, algunas tradiciones. Nos mantenemos vivos porque tú estás con nosotros. Por eso te damos gracias, por eso te damos gloria, porque tú, Señor, proteges nuestras vidas y nuestras familias. Gracias, Señor, porque eso para nosotros es el sentido de vivir para ti, que somos salvos y que tenemos la oportunidad en esta tierra de hablarles a otros de que todavía hay salvación. En el nombre de Cristo, Señor, te damos gracias porque tú eres nuestro Dios, nuestro Salvador, y tú eres, Padre, el dueño de nuestras vidas y también de todo lo que hacemos. En el nombre de Cristo. Amén y amén.